Buenos días, chicos. En este ejercicio voy a tomar la clase correspondiente al 21 de marzo del 2020, donde vimos un ejemplo sobre precios del barril de petróleo, valores que iban desde el 20 de enero hasta el 20 de marzo, 2 mesecitos completos de historia. Y lo que íbamos era a crear una tabla de frecuencias y mirar pues cómo se trabaja. Para esto lo que vamos a hacer es, voy a ordenarlo por valores para que podamos identificar más fácil los cálculos que vamos a hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es hallar el X mínimo y el X máximo. En este caso, el mínimo valor se construye en Excel con la función min, ir seleccionando el rango de datos, pero van a ver que es exactamente el menor valor de todos, que es 22.84. Luego está el X máximo, que también se hace con una función en Excel que es max, y escojo el rango y me da exactamente 58.71, que es lo que está como el máximo precio que tuvo el barril de petróleo durante esos 2 meses. Posterior a eso, lo que vamos a trabajar es la muestra, y para eso vamos a contar los datos que tenemos. Me va a ayudar de una función que se llama contar, también seleccionando los rangos de todos los datos, y me va a decir que tengo 44 datos. Luego necesitamos calcular cuál va a ser el número de marcas de intervalos de clase o intervalos de frecuencia que va a tener nuestra tabla. Y para eso vamos a hacer un cálculo que es el siguiente. M más 1, perdón, M es igual a 1 más 3.33 por logaritmo de n. Voy a calcular primero el logaritmo de n aparte, entonces voy a usar la función log y lo voy a multiplicar por F14 en este caso, que es donde está mi muestra. Tengo este valor, y ya para construir M, voy a hacer es 1 más 3.33 por el logaritmo de n, que es este. El M lo voy a aproximar al entero siguiente, en este caso es 7, y voy a construir el rango, la tabla de frecuencias, basado en que C es igual a el rango sobre M, o sea, F13, que es este rango, dividido M, que es 7. Lo que pasa es que acá lo estoy redondeando hacia arriba con una función que se llama redondear, para que me quede solamente con 2 decimales. Miren, número de decimales 2. Y voy a empezar a construir la tabla, entonces partiendo del X mínimo. Y el valor siguiente va a corresponder a ese valor que acabamos de ubicar en la tabla, más la amplitud. Perfecto. Y ya lo que vamos a hacer es que este valor que sigue en el intervalo va a ser igual al YSUI anterior, y el que le sigue va a ser este valor del lado izquierdo, que es el YSUI menos 1, y le voy a sumar la amplitud. Siempre le sumo la amplitud. Entonces, si yo arrastro la fórmula y arrastro esta fórmula acá, tenemos la tabla completa. Entonces miren que acá tenemos el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior. Y acá siempre estamos sumando por F20, el del lado izquierdo más F20, que en este caso F20 es mi amplitud. Bien, una vez establecido esto, verifiquemos que esté cubierto todos los datos. ¿Está incluido el menor de todos? Sí. ¿Y está incluido el mayor de todos, que es 58.71? Sí, me llegó hasta 58.75, entonces no tenemos problema. Luego vamos a construir la frecuencia absoluta, que es el número de veces en que se repite un dato. Entonces, entre 22.84 y 27.97, 22.84 y 27.97 tenemos 4 datos.
Luego tenemos entre 27.97, o sea, este superior, y 33.10, tenemos 4 datos también. Luego tenemos entre 33.10, o sea, está incluyendo este, y 38.23, solamente 2 datos. Acá voy sumando y acumulando, porque al final este NSUI se suma para obtener N, y me debe dar 44. Luego entre 38.23 y 43.36, solamente hay un dato. Luego tenemos entre 43.33, me está incluyendo este 48.49, pues por acá 48.49, este de acá nos incluye, esto sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 daticos. Luego tenemos entre 48.49 y 53.62. 48.49, entonces 48.49, o sea, desde acá hasta 53.62. Voy sumando hasta 53.62. Acá nomás son 19 datos. Está muy concentrado acá. Y por último tenemos entre 53.62 y el final. Entonces 53.62, o sea, desde acá hasta acá, y tenemos 8 daticos. Entonces ponemos acá 8 daticos y como vemos me suma 44. Perfecto. Luego tenemos cómo construir la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que es igual al valor anterior, el primerito. Y luego vamos cogiendo el valor de n sub i menos 1, o mejor dicho, el de arriba acumulado, más el n sub i de la fila correspondiente. O en este caso sería 8 más 2. En este otro caso sería 10 más 1. En este otro caso sería 11 más 6. Y así sucesivamente puedo arrastrar la formulita y el último me da 44 porque él me va acumulando. Luego, la frecuencia relativa, ¿cómo se calcula? Recuerden que la frecuencia relativa es cada n sub i dividido el n, o sea, 44. Puedo señalar este o este, es indiferente. Entonces, y voy a fijar ese n con F4 porque siempre voy a dividir por n. Entonces puedo arrastrar la formulita y la sumatoria de todo me tiene que dar 1. Y la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo la calculo? Igual que la frecuencia absoluta acumulada, que a la anterior. Luego sería el de arriba más el de al ladito, o sea, 0,091 más 0,091. En este caso se repiten porque ambas frecuencias eran de 4, entonces tienen el mismo peso. Luego sería 0,182 más 0,045 y así sucesivamente puedo arrastrar y este último me tiene que dar 1. Si no estaría mal. Miren, 1. Listo. Luego que ya tengo construida mi tabla de frecuencias, repasemos un poquito lo que es las interpretaciones. Por ejemplo, si yo fuera a interpretar el 1, 2, 3, 4, 5, el N6 minúscula, o sea, este 19, estaríamos diciendo que durante 19 días el precio del barril de petróleo estuvo entre $48 con 49 centavos y $53 con 62 centavos. O si fuéramos a interpretar el N5 mayúscula, o sea, recuerden que esto es acumulado, entonces diríamos que durante 17 días, que es este valor de acá, el precio barril de petróleo estuvo entre los $22 con 84 centavos y los $48 con 49 centavos. Si fuéramos a interpretar el H4 minúscula, o sea, sería de esta fila, diríamos que
el 2.3% de los precios de barril de petróleo estuvieron entre $38.23 y $43.36. Y si fuéramos a interpretar el H5 mayúscula, o sea, recuerden que como es acumulado, estaríamos diciendo que durante el 38,6% de los días, el precio de barril de petróleo estuvo entre los $22.84 y los $48.49. Posterior a eso, muchachos, vamos a calcular lo que son las medidas de tendencia central, empezando por el promedio o media. ¿Cuál es la fórmula del promedio o media? Mírenla acá. Es el Yesui. La sumatoria, perdón, es lo que conocemos como Y media o Y gorrito, y es igual a la sumatoria de los Yesui por NSui sobre N. ¿Y qué es Yesui? Es lo que se llama marca de clase, es este valor de acá. Quiere decir que necesitamos encontrar en la tabla de frecuencias este Yesui, que no es más que el promedio de los dos extremos de mi intervalo de frecuencia. En este caso, sería este valor de acá más este valor de acá, cierro paréntesis y lo divido por 2. Y puedo arrastrar, no tengo que arrastrarlo hasta acá porque esto es para sumas, totales y esas cosas. Entonces no lo tengo que arrastrar hasta el final. Y miren que me piden Yesui por NSui. Entonces lo que voy a hacer es coger mi marca de clase y multiplicarlo por mi frecuencia absoluta, que es el NSui minúscula, y arrastro la formulita y tengo 2030 como suma. Pero entonces, ¿qué es el promedio? Escoger esa suma y dividirlo por 44, que es N. Me da 46,16. ¿Qué me quiere decir eso, muchachos? Que en promedio, durante el periodo en estudio, el precio del barril de petróleo estuvo en $46.16. O en el periodo en estudio, el precio promedio del barril de petróleo estuvo en $46.16. Luego, vamos a calcular, de una vez calculemos lo que es la varianza y la desviación estándar. Luego nos concentramos de las otras medidas de tendencia central. Vamos a calcular la varianza y para eso necesitamos es el Yesui menos la media elevado al cuadrado por NSui dividido N. Entonces vamos a desglosar la formulita parte por parte. Primero me piden dentro de este paréntesis Yesui menos la media. Entonces voy a coger igual a la marca de clase y le voy a restar la media, que es 46,16. Y como siempre voy a restar cada uno de estos valores por la media, entonces voy a fijar esta media acá y puedo arrastrar la fórmula. Listo, ya tengo lo que está dentro de este paréntesis, no se preocupen por estos negativos, es normal porque hay valores de Yesui que son menores que la media, entonces al restarlo pues me va a dar un valor negativo. Luego, me piden que ese valor que está dentro del paréntesis, elevarlo al cuadrado, entonces voy a hacer eso, voy a coger esta diferencia que Yesui menos la media y lo voy a elevar al cuadrado, le voy a dar Enter y voy a arrastrar. Entonces ya tengo esta partecita. Pero resulta que lo que está entre este paréntesis elevado al cuadrado hay que multiplicarlo por la frecuencia absoluta, por el NSui. Entonces voy a hacer eso. Voy a coger este valor que acabo de calcular y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Y vuelve y juega, arrastro. Y ya tengo todo lo del numerador, que es Yesui menos la media elevado al cuadrado por NSui. ¿Qué me queda para complementar el numerador? Sumar esos valores. Por eso este símbolo es sumatorio. Entonces acá lo que hice fue sumar estos valores de acá. Ya teniendo el numerador, para calcular la varianza, ¿qué me queda? Es sino restar n. Entonces voy a coger esa suma
de los y sub i menos la media elevado al cuadrado por n sub i y le voy a dividir por n, que es la muestra, y me va a dar 95,64. Como hemos visto en clase, la varianza no se interpreta. Lo que se interpreta es la desviación estándar, y para eso, para la desviación estándar, lo que vamos a sacar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Calculo la raíz cuadrada, yo estoy redondeando para mostrar siempre dos decimales, pero sería la raíz cuadrada de la varianza, que me da $9.78, pero para interpretarlo de forma correcta, ¿qué hacemos? Hallamos un rango que sería igual a el promedio menos la desviación, y otro que es igual al promedio más la desviación, y eso me da este ranguito. Este rango, muchachos, ¿cómo se interpreta? De la siguiente manera. El precio promedio del barril de petróleo en el periodo en estudio varió, osciló o se encuentra entre, cualquiera de esas palabras es válidas, $36.38 y $55.94. Repito, el precio promedio del barril de petróleo se encuentra en el periodo en estudio entre $36.38 y $55.94. Bien, ahora vamos a ver las medidas de tendencia central que nos faltan, y para eso vamos a calcular la mediana y la moda. La moda sale muy fácil porque es el valor que más se repite, y el valor que más se repite en este momento, ¿cuál es, muchachos? Si vemos la frecuencia absoluta, el mayor valor es 19, quiere decir que esa es la mayor frecuencia y corresponde a una marca de clase de 51,06. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ubicar el valor. O sea, la moda no tiene acá ninguna ciencia para el cálculo. Pero la mediana tiene esta formulita. Y esta mediana que tiene esta formulita, ¿cómo la vamos a calcular? Tenemos este factor de acá que siempre lo tenemos que calcular. En este caso es n medios, y ese n medios lo vamos a calcular acá primero. Sería igual a n, o sea, 44, que es la sumatoria de los n sub i, dividido 2, y eso me da 22. Y ese 22 lo voy a buscar en el valor inmediatamente superior de la frecuencia absoluta acumulada, o sea, los n sub i mayúscula, y vamos a ver que el valor inmediatamente superior a 22 es 36. Por lo tanto, ese donde está el 36 va a ser lo que nosotros conocemos como la fila I. Lo voy a pintar para poderla identificar, la fila I, y vamos a construir la mediana partiendo de esta fórmula. Entonces, ¿qué es la mediana? Entonces sería igual al y sub i prima o el y sub i prima de la fila i menos 1. Entonces, si esta es la fila I menos 1 es esta, y el y sub i prima es el del lado derecho, que sería este. Más, me dice, súmele C, y recuerden que C es la amplitud, entonces le voy a sumar C por, entonces acá tengo una división, voy a abrir un paréntesis y luego otro para separar el numerador, donde me dice por, en el numerador, n medios, ya lo tengo acá que era 22, menos el n sub i mayúscula de la fila i menos 1. Este subíndice me da la fila. Entonces me voy a ir para la tabla de frecuencia y le voy a restar el n mayúscula de la fila i menos 1, que es este. Voy a cerrar paréntesis y lo voy a dividir porque me dice que esa numerador se divide por el n minúscula de la fila i. Te lo va a dividir por este n de la fila i, y cierro paréntesis, ya que había abierto dos, enter, y me va a decir que la mediana es 49,84.
¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de los precios de barril de petróleo se encuentran en $49.84 o menos. Esa es la interpretación de la mediana. Vamos ahora para algo que se llaman los cuantiles, que son cuartil, decil y percentil. Cada cuartil divide un total de los datos en 4. Quiere decir que cada cuartil representa un 25% de los datos. Vamos a calcular el cuartil 1 y ese cuartil 1, ¿cómo lo debemos de calcular? El cuartil 1, lo primero que tenemos que hacer es calcular este factor, así como lo hicimos en la mediana con el n medios. Acá en el cuartil vamos a calcular I por n dividido 4. Vamos a calcularlo en esta celita acá y vamos a decir que I pues es el número del cuartil, entonces sería en el paréntesis 1 por n, ya sabemos que n es 44, ¿cierto? Cierro paréntesis y lo divido por 4. ¿Eso cuánto me da? 11. Y ese valor, vuelve y juega, lo debo buscar en el valor inmediatamente superior a la frecuencia absoluta acumulada. En este caso sería 17. Pero entonces, voy a quitar esto de acá, el rellenito, porque ya donde está el 17 va a ser mi fila I. Ahora esa va a ser mi fila I. Jugamos el otro color. Esta es mi fila I. Y vamos a construir entonces el cuartil partiendo de esta fórmula. Entonces sería igual al Y sub I de la fila I menos 1, el Y sub prima de la fila I menos 1. Entonces sería este más la amplitud, o sea, más C, porque me dicen más C, por, como hay una división, pues voy a abrir dos paréntesis, uno para separar el numerador, y ahí me dicen que I por N dividido 4, que es este 11 que calcule acá, menos el N sub I de la fila I menos 1. Entonces me voy para acá y sería el N sub I de la fila I menos 1, o sea, la de arribita de la fila I. Cierro paréntesis y me dice que divida eso por el N minúscula de la fila I, o sea, este de acá. Cierro paréntesis y me da 43,36. ¿Qué quiere decir eso? Que el 25% de los datos, porque es cuartil 1, el 25% de los datos, en este caso el 25% de los precios del barril de petróleo están en $43.36 o menos. Repito, el 23% de los precios de barril de petróleo están en $43.36 o menos. Si lo quisiera interpretar con o más, tendría que interpretarlo con lo que le falta 25 para llegar a 100. Entonces sería el 75% de los precios de barril de petróleo en el periodo en estudio están en $43.36 o más. Luego, ¿qué sigue? Vamos a calcular el cuartil 3. Ese cuartil 3 sería igual. Aplicar la formulita. En este caso es coger I. Ese I es el número del cuartil, o sea, 3 por N, que ya sabemos que es 44, ¿cierto? Entonces, repito. Igual, abro paréntesis, 3 que es el número del cuartil, por N que es 44, y lo divido por 4, corresponde al cuartil, y me da 33. Miren, es 3, que es el número del cuartil, por N, y lo divido por 3, y eso me da 33. Entonces voy a buscar el mayor valor o su valor superior a 33 en la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, el valor superior a 33 es 36. Entonces, vuelve y juega. Ya estando en mi fila I, lo voy a decir sin relleno, sino que va a ser nuevamente esta fila, mi fila I. Y al ser esta mi fila I, entonces empiezo
a construir el cuartil como igual a I. En este caso ya sabemos que la fila I es esta. Entonces me dice, coja el yesui de la fila I menos 1, o sea, este valor de acá, más la amplitud, o sea, esta, multiplíquelo por, abro paréntesis, en este caso sería I por N dividido 4, es este 33, menos el N sub I de la fila I menos 1, o sea, este valor, cierro paréntesis y lo divido por el N sub I de la fila I, cierro paréntesis, y me da 52,81, entonces podríamos decir que el 75% de los precios de barril de petróleo tienen un valor de $52.81 o menos. Listo. Luego vamos a calcular deciles. Miren que las funciones son muy similares, la de la mediana, cuartil, decil y percentil. En este caso, el decil, utiliza el factor I por N dividido 10. Entonces vamos a calcular el decil 4. Ese decil 4, ¿a qué corresponde? Entonces, vamos a calcular I por N dividido 10. Entonces sería igual a I, que es el número del decil, o sea, 4. Lo voy a multiplicar por N, en este caso N, recuerden que siempre en este caso es 44, y lo divido por 10 y me da 17,6. Entonces me voy a ir para acá a la tabla de frecuencias y busco el valor inmediatamente superior a 17. En este caso sería 36, o sea que esta sigue siendo la fila I para este decimal. Entonces vámonos para acá, para este decil, perdón, y vamos a calcularlo. Entonces sería igual a el yesui de la fila I menos 1. Entonces vamos a calcularlo por acá. Esta sería la fila, el yesui de la fila I menos 1, más la amplitud, que es 5.13, por, abro paréntesis 2 veces, me dice que I por N dividido 10, o sea, este valor de acá, menos el N de la fila I menos 1, o sea, este valor de acá, cierro paréntesis y lo divido por el N minúscula de la fila I, cierro paréntesis y ya tengo calculado el decil. Me da 48,65, que quiere decir que el 40% de los precios de barril de petróleo se ubican en $48.65 o menos. Vamos a calcular un decil mayor, el decil 8, que me representa el 80% de los datos. A ver cómo nos va. En este caso sería calcular I por N dividido 10, nuevamente. Entonces sería I es 8 del número del decil por N, que ya sabemos que es 44. Cierro paréntesis y lo divido por 10, porque estamos hablando de un decil. Me da 35,2. Quiere decir que vuelve a ser esta la fila. Y vamos a calcular entonces el decil. Sería igual a el yesui de la fila I menos 1, o sea, este de acá, más la amplitud por, abro paréntesis 2 veces, sería I por N dividido 10, o sea, este, menos el N sub I de la fila I menos 1, mayúscula, o sea, este, dividido el N sub I minúscula de la fila I, cierro paréntesis, y listo, ya quedó calculado. Y podríamos decir que el 80% de los precios de barril de petróleo están en $53.40 o menos. Luego pasemos a los percentiles. Miren la formulita acá. Esos percentiles representan cada un percentil un 100% de los datos. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el percentil 23, o sea, el 23% de los datos.
¿Cómo calculamos el I por N dividido 100? Lo mismo. I sería el número del percentil, o sea, 23 por N, que ya sabemos que N es 44, y lo vamos a dividir por 100, ¿cierto? Me da 10,12. Y para calcular el percentil, debo hallar el valor inmediatamente superior a 10,12 en la frecuencia absoluta acumulada. Y el valor inmediatamente superior a 10, ¿cuánto nos dio? Memoria. Nos dio 10,12, sería 11. O sea, este 11 de acá. O sea que esta ya no va a ser mi fila I, sino que mi fila I va a ser esta. Vamos al otro color. Esta es mi fila I. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Igual que lo hemos venido haciendo. Entonces sería igual al Y sub I de la fila I menos 1, o sea, este, más la amplitud, o sea, este, por, hablo dos paréntesis, seguiría el I por N dividido 100, o sea, este 10,12 que calculamos, menos el N sub I mayúscula de la fila I, o sea, este valor, y lo voy a dividir por el N sub I minúscula de la fila I, y lo voy a dividir por el N sub I de la fila I, y le voy a dar Enter. Perfecto. Y me dio 10,12 el I por N dividido 100 y el percentil 38,85. Este valor, que es el valor del percentil 23, quiere decir que el 23% de los precios de barril de petróleo se ubican en $38,85 o menos. Vamos a calcular otro percentil, digamos el percentil 64. ¿Cómo lo calculamos? Lo mismo, I por N dividido 100, que sería igual, abro paréntesis, y ese es 64, que es el valor del percentil, por N, recuerden que N, sabemos que es 44, pues señalemos la celdita, y lo divido por 100, entonces me da 28,16, y lo que voy a hacer es coger ahora el cálculo del percentil, que sería el Y sub I de la fila I menos 1, o sea, bueno, no verificamos cuál era la fila I, y por N 100 medio 28,16, entonces en sub I mayúscula debo buscar el valor inmediatamente superior a ese cálculo de 28,16, que en este caso sería 36. Quiere decir que esta ya no es mi fila I, sino que la fila I va a ser esta. Muy bien, muchachos. Entonces, basado en esto, ya si calculamos el percentil 64, sería igual a coger el Y sub I de la fila I menos 1, más la amplitud que es C, por, abramos dos paréntesis, es el I por N dividido 100, que en este caso es 28,16, menos el N sub I mayúscula de la fila I menos 1, o sea, este 17, cierro paréntesis y lo divido por el N sub I minúscula de la fila I, que es este, cierro paréntesis, y voilà. Tengo el percentil 64, completamente ubicado, calculado, y en este caso diríamos que el 51,50% de los, perdón, que el 64% de los precios del barril de petróleo están en $51,50 o menos. Repito, el 64% de los precios de barril de petróleo en el periodo en estudio están en $51,50 o menos. Luego vemos unas medidas de dispersión que son la simetría y la kurtosis. La simetría
me indica qué tan sesgados están los datos hacia la derecha o hacia la izquierda, quiere decir cuando están muy, muy, muy mayores o muy, muy, muy menores. En este caso, pues vemos que hay más cantidad de valores mayores y me podría dar digamos, un indicio de que podría ser negativa. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo se calcula? Miren que la fórmula es muy similar en esta parte superior, este numerador, a lo que es la varianza. ¿Cuál es la única diferencia? Que acá hay un elevado al cubo. Es casi como entonces la fórmula de la varianza, pero con este valor elevado al cubo y dividido la desviación al cubo. Esa es la fórmula para calcular la simetría. Entonces vamos a calcular primero este numerador. ¿Cómo? Pues sencillo. Vamos a coger el y menos la media, que es esta columnita de acá, y lo voy a multiplicar. Abramos paréntesis mejor. Igual, voy a coger entonces este y menos la media, lo voy a elevar al cubo y ese valor lo voy a multiplicar por n sub i, que es este de acá, y listo. Arrastro la fórmula para que no nos distraigamos con este colorcito. Ya no necesitamos la fila ahí, quitemos este relleno y bueno, ya que lo calculamos, ¿qué tenemos? Este valor de acá que es negativo. Y ese va a ser parte del numerador de la fórmula. Entonces, para calcular la simetría en el numerador, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo. Sería igual a la sumatoria del y sub i menos la media elevado al cubo por n sub i, que ya lo calculamos por acá arriba en la tabla, es esta suma de acá, y lo vamos a dividir por n, o sea, dividido 44. Perfecto. Tenemos este valor de acá, que es un valor, yo cuadro un poquito mejor esta celda, el número. Perfecto. Miren que es un valor negativo. Y lo voy a dividir por la desviación, pero al cubo. Entonces vamos a sacar en el denominador la desviación al cubo. Recuerden que la desviación la tenemos por acá, desviación, y la voy a elevar al cubo. Y listo. La simetría que viene siendo este numerador dividido, este numerador de acá es esto que tengo encerrado acá, y el denominador pues es la desviación al cubo. Y eso me da menos 1,05 y quiere decir que es una simetría negativa. ¿Se dan cuenta? La simetría negativa quiere decir que tengo valores muy, muy tirados a la derecha. Quiere decir que hay valores muy, muy grandes. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuántos tenemos por encima, por ejemplo, de la media que está acá? La media nos dio 46,16. Y si contamos 46,16, o sea que ya está acá. Tenemos 31 datos de 44, repito, 31 datos de 44 por encima del promedio. Miren que sí se comprueba que la mayoría de los datos están por encima o muy tirados a la derecha de la media. Bien. Y esto es asimetría negativa. Otra forma de validar la simetría es con esta tablita. Primero, para decir que es negativa o concluir que es negativa, validamos el signo de la simetría, que es asimetría igual a 0, asimetría mayor que 0 o asimetría menor que 0. Cuando es igual a 0, quiere decir que la distribución es simétrica. Cuando es mayor que 0, se dice que es positiva. O cuando el cálculo de la simetría me da negativo o menor que 0, se dice que es una simetría negativa. Después el lado corroborado por el signo. Y la otra que también hay que hacerla es comparando la media, la moda y la mediana, ¿cierto? Entonces, en este caso va a coger la media, la mediana y la moda. Aunque también podríamos empezar moda, mediana y media. Lo importante es que se respeten estos símbolos. Entonces, tenemos que la media nos había dado 46,16. La mediana que nos había dado 49,84. Vamos a ver si es verdad.
49.84. Y tenemos que la moda nos dio 51.06. Y entonces, ¿la media es menor que la mediana? Sí, por eso este valor de menor. ¿Y la mediana es menor que la moda? Sí. Conclusión, al cumplirse esta propiedad, la simetría es negativa. Y listo. Ahí termina lo de la asimetría. Y la kurtosis, yo creo que ustedes han oído hablar mucho por esta época del COVID-19 de la aplanamiento de la curva, y es un comportamiento así, un comportamiento que esté muy separado del promedio y que se disemine alrededor del valor central. Mientras que la leptocúrtica, los valores se presentan muy cerquita, muy pegados al promedio, muy al mismo tiempo, entonces se apilan demasiado y saturan la información. En este caso, por ejemplo, con el caso del COVID-19, sería que saturarían los servicios de salud y eso no ayudaría. Entonces, platicúrtica en este caso es esta, mesocúrtica se comportan medianamente, pues normales, y acá es que los valores están muy pegados al promedio. Bien, miren que la fórmula es igual a la simetría. ¿Cuál es la única diferencia? El exponente, que es a la 4. Entonces, para eso tenemos esta formulita o este espacio acá en la tabla, donde me dice el y menos la media elevado a la 4 por n sui. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora, igual, abro paréntesis, cojo el y menos la media, lo voy a elevar a la 4, cierro paréntesis y lo multiplico por n sui correspondiente. Arrastro y al finalizar sumo. Eso es todo. Entonces ya tengo el numerador o parte del numerador de la fórmula para el percentil. Perdón, la kurtosis. ¿Cómo sería? Basado en la formulita. Entonces, para el numerador necesito esa sumatoria que acabé de hacer. Entonces sería este valor y lo debo dividir por n, y ya sabemos que n es 44, y ya tengo mi numerador, este numerador, ya lo tengo. Y luego lo tengo que dividir por S4, o sea que lo debo dividir por la desviación elevado a la 4. Entonces en el denominador voy a coger igual a la desviación que está por acá arribita, desviación elevado a la 4 y perfecto. Ya tengo numerador, denominador, es sino ya dividirlos, numerador dividido denominador, y me dan 2,72. Y miren que la tablita es mucho más sencilla. En este caso es, si el coeficiente de apuntamiento o la kurtosis es igual a 3, significa que es mesocúrtica, o sea que tiene un comportamiento normal. Si es mayor a 3, quiere decir que es apuntada, apuntalada o leptocúrtica, o sea, esta de acá. Y si es menor que 3, quiere decir que es achatada o platicúrtica, o sea, que tenemos que es menor que 3. Menor que 3, menor que 3, o sea que es platicúrtica o achatada. ¿Cierto? Y ahí terminan, muchachos, el ejercicio. Eso es lo que corresponde a la construcción desde cero de una tabla de frecuencias, cómo ir construyendo las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Les voy a pasar al correo los ejercicios resueltos y espero que tengan suerte en el examen parcial. Que estén muy bien.